Tres, dos, estamos al aire. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí de vuelta en nuestra charla semanal en castellano de la Federación Teosófica Interamericana. Y hoy tenemos el gusto de recibir a nuestro colombiano querido, nuestro hermano Gabriel Burgos, que es una persona con mucha experiencia en el conocimiento teosófico, en la administración de la sociedad teosófica, una persona que nos ha acompañado, o bueno, nosotros lo hemos acompañado por todos estos años, y hoy día nos viene a hablar sobre las tres emanaciones. Y bueno, como, uh, como ustedes saben, estamos cambiando la administración de la federación, pero de alguna manera me tocó un periodito un poquito mayor y vamos a estar juntos exactamente así en el próximo mes de octubre y después vamos a ver cómo se queda. Y bueno, es un placer enorme escuchar hoy a nuestro querido hermano Gabriel Burgos de Bogotá, Colombia. Con la palabra, Gabriel Burgos. Listo. Don Gabriel, por favor, todos desconectar los micrófonos, solo vamos a dejar a don Gabriel. Ya, papá. Quiero presentar mi saludo a todos los presentes y mi agradecimiento por esta invitación a la hermana Isis y a la Federación Teosófica Interamericana. El tema que voy a tratar hoy es el de las tres emanaciones y lo voy a hacer todo a través de diapositivas, de tal manera que quiero que compartir la pantalla. Ese es sencillo. No, sí. No, antes. Es tres emanaciones. Sí, pero ahí me... Sí, pero es que lo estoy abriendo, papá. Perfecto. Tenemos aquí en primer lugar algo que nos dice la señora Blavatsky en el proemio de la doctrina secreta, en el primer tomo. Es decir, que ella está en ese proemio poniendo los fundamentos de la enseñanza teosófica a través de lo que se llamó la doctrina secreta. Dice ella en el proemio, la que escribe estas líneas tiene a la vista un manuscrito arcaico, una colección de hojas de palma impermeables a la acción del agua, del fuego y del aire por un procedimiento específico desconocido. Ya nosotros aquí vemos algo que es intrigante. ¿Qué es ese manuscrito arcaico? Es decir, que tiene una tradición de enseñanza de miles y miles de años anteriores a nuestra época. Hay en la primera página un disco de perfecta blancura destacándose sobre un fondo de un negro intenso. En la página siguiente aparece el mismo disco, pero con un punto en el centro. Vamos a examinar entonces eso. El primero
como sabe que se dedica a estos estudios, representa al cosmos en la eternidad. Noten ustedes que aquí cosmos está con una K mayúscula. Cuando se tiene ese símbolo de cosmos con esa K mayúscula, está hablando de lo universal, lo que pasa del universo entero, antes de volver a despertar la energía aún en reposo, la emanación del mundo en sistemas posteriores. Bueno, esto tiene que ver con esos ciclos de despertar de la energía en reposo. Es decir, ha estado en pralaya, pero esa energía está latente y en los eternos ciclos tiene que volver a una emanación del mundo, un nuevo Manvantara. En el caso nuestro, vamos a ver el estudio a través de lo que pasa en nuestro sistema solar, que es un reflejo de ese cosmos universal. Y más aún dentro de nuestro sistema solar administrado por el logos del sistema, lo que va a suceder en cada uno de nosotros, que somos reflejo de lo que está sucediendo en la humanidad en una totalidad. Tenemos entonces aquí el cosmos en la eternidad, el espacio y la eternidad en pralaya. Aquí en esta pantalla que ustedes están viendo, eso está sobre un fondo negro. ¿Por qué? Porque la fuente de todo lo que hay en el universo es incognoscible. La señora Blavatsky nos dice que en relación con la seidad, con el absoluto, con Parabrahma, es absolutamente inútil tratar de comprenderlo. Está más allá de la comprensión de los seres humanos. Por eso está en la oscuridad. Es la fuente de toda luz, pero para nosotros está completamente oculto. Tenemos entonces aquí, dentro de ese espacio, dentro de esa imagen oscura, incognoscible, tenemos que aparece un círculo blanco que debemos entonces entender y comprender. Antes de que haya una manifestación, realmente en esos ciclos de manifestación, después de un pralaya, se nos dice que lo que primero se expresa en lo inmanifestado es el Tattva Shiva Shakti, es decir, la división de espíritu y materia, o no dijéramos división,
sino la expresión del el logos como esos dos estados, ambos divinos, ambos proceden de la divinidad. Por lo tanto, tan sagrado y santo es el espíritu como lo es la materia. Pero van a tener funciones diferentes. Es necesario que tengamos nosotros entonces la materia representada por este círculo blanco. El logos, después entonces de esa manifestación de la separación espíritu-materia, el logos aparece como un punto en la esfera de la Tierra. Representa la diferenciación primera en las manifestaciones periódicas de la naturaleza eterna, sin sexo e infinito. Entonces tenemos primero ese círculo, la materia, pero allí tenemos nosotros un punto. Ese punto que vamos entonces a examinar. El punto en el disco, sigue diciendo la señora Blavatsky, hasta entonces inmaculado, espacio y eternidad en Pralaya, indica la aurora de la diferenciación. Es decir, antes no hay sino una unidad absoluta, pero para que haya un programa, que el plan divino se desarrolle, tiene que haber una diferenciación, pasar del uno a los muchos, de la unidad a la diversidad. Es el punto en el huevo del mundo, se nos dice aquí, nos dice ella. Es muy interesante que se nos hable de el huevo del mundo como un símbolo. Realmente, la señora Blavatsky, conociendo que hay tantas cosas abstractas, muy difíciles de comprender, tenemos que acudir a los símbolos para tratar de entender algo de aquello que es tan difícil de comprensión. El huevo en el mundo. Ese es un símbolo que aparece no solamente en el hinduismo, sino en cosmogonías anteriores y, como nos ha dicho antes, aparece en esas hojas de palma. ¿Por qué es tan importante ese símbolo? Porque el huevo tiene dentro de sí un germen, que es ese punto que hemos visto sobre el círculo blanco. El germen es el que hace posible que haya un desarrollo oculto dentro de la cáscara de ese óvulo. No vemos nada de lo que está pasando dentro, pero está sucediendo algo maravilloso. Una serie de modificaciones y de expresiones que no vamos a poder ver sino cuando ese germen que ha sido puesto dentro de ese huevo ha producido un polluelo. Nada de fuera ha contribuido a eso. Todo ha sido dentro de eso, dentro de lo inmanifestado, dentro de eso oculto.
el polluelo rompe la cáscara y aparece ya, símbolo de la manifestación. Es decir, que antes de la manifestación hay una serie de procesos maravillosos ocultos a nosotros hasta que tenemos nosotros al primer logos que se manifiesta. Entonces el que se manifiesta no es para Brahman, sino su reflejo, Brahman, que ya puede ponerse en contacto con el mundo y dirigir entonces las acciones del plan divino de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Nos sigue diciendo, el germen interno de donde se desarrollará el universo, el todo con mayúsculos, el cosmos infinito y periódico, germen que es latente o activo periódicamente por turnos, latente en el pralaya, activo en el manvantara. Pero vemos entonces que ese símbolo del círculo blanco, la materia virgen, necesita que sea vivificada por el germen para que haya una posibilidad de manifestación. El único círculo es la unidad divina de donde todo procede y a donde todo vuelve. Tenemos entonces aquí ya se nos menciona que debe haber un proceso evolutivo en que nos separamos de la fuente, pasamos por un proceso de crecimiento y tenemos que volver a la fuente. Su circunferencia, que está aquí subrayado, símbolo forzosamente limitado por razón de la limitación de la mente humana, indica la presencia abstracta y siempre incognoscible, y su plano, el alma universal, aunque las dos son una. ¿Por qué la circunferencia es un símbolo forzosamente limitado? Porque abarca el cosmos entero, infinito, no solamente en la parte física de los sólidos que nosotros conocemos, sino en ese universo infinito en todos los niveles más sutiles y cada vez más sutiles a partir del universo cósmico que es el que nosotros conocemos y en el cual vivimos. Es limitado porque va más allá de nuestra imaginación, algo que un círculo que no tiene límites. Indica la presencia abstracta y siempre incognoscible. Esa presencia divina, el espíritu, la vida divina, expresándose por todas partes, incognoscible. Muchos no se dan cuenta de que existe esa presencia en todas partes, en todos los seres, en todas las circunstancias. Y al no verla, inclusive la ignoran o la niegan, como pasa con algunos investigadores en el campo de la ciencia física. Como no se ve, la pueden negar, no todos, pero sí muchísimos de esos científicos niegan esa presencia abstracta porque es incognoscible. Y su pleno, el alma universal, aunque las dos son unas. Ese término alma universal fue
establecido por un gran filósofo norteamericano del siglo XIX, Emerson, que nos habla de esa alma universal. Esa alma universal que todo lo cubre y de la cual todo procede. El ser blanca solo la superficie del disco y negro el fondo que lo rodea, muestra claramente que su plano es el único conocimiento, aunque todavía opaco y brumoso, que el hombre puede alcanzar. Cuando nos dice que es opaco y brumoso, quiere decir que algo conocemos de él, pero es mucho lo que nos falta por conocer. En este plano se originan las manifestaciones magmatáricas, porque es esta alma, esa alma del mundo, en donde limita durante el pralaya el pensamiento divino, en el cual reposó oculto el plan de todas las cosmogonías y teogonías futuras. Es decir, en esa alma universal se expresa el pensamiento divino, porque hay un plan divino. Y entonces se va a cumplir a través de esa alma universal. El punto vibra en el centro y la circunferencia. Es el movimiento del punto horizontalmente. Tenemos entonces que hay un movimiento, una vibración. Y también entonces se nos está diciendo que el mundo, ese universo infinito, en tantos estados de conciencia, es vibratorio. Todo está en movimiento. Y por ese movimiento es posible esa manifestación. Nada está estático. Está en continua transformación. Simboliza una madre naturaleza inmaculada y divina en el infinito absoluto que lo abarca todo. ¿Por qué es una madre naturaleza inmaculada? Porque todavía no ha sido vivificada. Y vean ustedes cómo estos símbolos nos van a dar luz sobre ciertas cosas que encontramos nosotros en los estudios de la Biblia, por ejemplo. Materia, mater, madre, tienen el mismo origen. Y se nos dice que de una madre virgen nace un hijo. De María tiene también el mismo origen. Puede tener un hijo en forma inmaculada. No está hablando entonces no de un nacimiento físico, sino un nacimiento, un segundo nacimiento de la naturaleza eterna e inmortal del ser humano, que hay que morir a lo físico para nacer en lo eterno. Vean ustedes cómo los símbolos nos sirven para comprender tantas cosas que con la letra muerta no nos llevan a ninguna parte, sino a confusiones y a discusiones sin ningún resultado. El punto se sigue moviendo y lo tenemos también entonces aquí en una forma vertical.
Entonces tenemos dos diámetros. Y nos dice que el punto y la línea vibran en ángulo recto con la vibración anterior. La humanidad ha alcanzado su tercera raza raíz. Este es el signo que representa el origen de la vida humana. Aquí tenemos algo también supremamente interesante que nos está mostrando la señora Blavatsky. La humanidad ha alcanzado la tercera raza raíz. ¿Qué ha pasado con la primera y con la segunda? En la primera raza raíz no hay un cuerpo físico. Se está desarrollando en un nivel muy sutil, tratando de llegar a lo físico. Lo mismo que en la segunda. La manera de división es como el de las células por partición, por división, en la primera raza. Y en la segunda, por gemación. No hemos llegado a obtener un cuerpo físico denso. Es necesario entonces seguir descendiendo hasta llegar a la tercera raza raíz, donde ya vamos a tener cuerpos físicos como los tenemos ahora. La primera y la segunda razas son como una etapa prenatal para el ser. Se está preparando el hombre como es ahora. Todo es una preparación, pero tiene que llegar a esa tercera raza raíz, que al principio es andrógina. La Biblia empieza en el Génesis mostrándonos a un ser andrógino. El varón y la varona, que son uno mismo. Y en el símbolo de la costilla de Adán sale Eva. Hay una separación de los sexos. Por eso es en la tercera raíz, en la tercera raza raíz, donde tenemos la representación del origen de la vida humana, tal como con ese cuerpo físico como es ahora. Recordemos ahí un simbolismo que hay también en la Biblia. Adán y Eva ven que están desnudos y sienten vergüenza y se visten con vestidos de piel. Es decir, la primera y segunda raza no tienen cuerpo. Tienen que construirlo, un vestido de piel. Pero hay que conocer los símbolos. ¿Qué nos quiere decir entonces en la Biblia tantos relatos oscuros? La clave es la teosofía, que entonces nos está mostrando simbólicamente estas cosas. Es un bello símbolo el que nos muestra allí. En las grandes religiones y en todos nuestros estudios teosóficos, encontramos que se emplean a menudo los mismos símbolos para ilustrar distintas ideas. Algunas veces son afines, pero entre contextos diferentes, como veremos, por ejemplo, en las siguientes láminas, las siguientes 3 láminas. El símbolo del primer logos manifestado, es decir, lo que está dentro de ese huevo cósmico todavía, ahí vemos entonces que hay infinidad de expresiones, de movimientos, de
direcciones que nos van a llevar de eso incognoscible, universal, a lo particular. Porque es necesario que sea así para el desarrollo individual, como lo veremos más adelante. Y es también de su reflejo, el Padre en la Trinidad cristiana. Vemos que hay reflejos de reflejos. Lo mayor se refleja en lo menor. Esa Trinidad cristiana se refleja en una Trinidad dentro de nosotros. La voluntad, la sabiduría, amor, la inteligencia creadora está dentro de cada uno de nosotros y somos lo mismo que aquello de lo cual procedemos. El símbolo del segundo logos inmanifestado y también de su reflejo, que es el Hijo en la Trinidad cristiana, es esta línea horizontal. Y el símbolo del tercer logos inmanifestado y también de su reflejo, el Espíritu Santo en la Trinidad cristiana. Entonces tenemos el símbolo del primer logos, es el punto, del segundo logos es el círculo blanco con un diámetro horizontal, y el del tercer logos, el de los dos diámetros cruzados. Tenemos nosotros aquí entonces la constitución del ser humano. Tenemos en primer lugar aquí la mónada, representado por este círculo mayor en amarillo, la individualidad, que es un reflejo de la mónada, y la personalidad, que es un reflejo de la individualidad. Y aquí tenemos a la izquierda los planos de la naturaleza como los conocemos: el físico, el emocional, el mental, con dos partes, una inferior que, unida a la parte astral y física, constituye la personalidad, y una mente superior que, unida a alma y a buddhi, van a formar la individualidad, y la mónada que las abarca todas. Vemos aquí algo muy interesante, que lo primero que se desarrolla en el ser humano es la personalidad, mucho antes de que se desarrolle la individualidad. La individualidad no es una cosa hecha, es construida por la personalidad. En la medida que el ser humano va teniendo conciencia de quién es, va tomando conciencia de su desarrollo, que va saliendo de aquellas etapas primitivas en que se diferencia muy poco de los animales, y va desarrollándose algo más, va a empezar a tener experiencias, muchas negativas, muchas que tienen que ver con la identificación del ser con el medio en el cual está trabajando, con el mundo material. Eso continúa hasta estos momentos. Para muchos seres humanos, el mundo material es el mundo real, y quieren seguir
viviendo dentro de esas ataduras de la personalidad. El ser se identifica con el mundo visible a través de sus sentidos y de sus expresiones emocionales y de sentimiento, y con su pensamiento que lo hace identificarse con aquello. Pero aún dentro de esa visión tan sumamente parcial, el ser humano tiene acciones generosas de amor hacia un ser, el padre, la madre, la esposa, un hijo, un amigo, un animal doméstico, y esas acciones de bondad, de fraternidad, de desprendimiento son una cosecha para la individualidad. A la individualidad no puede llegar sino lo mejor de nosotros, la parte inmortal de nuestro pensamiento y de nuestros sentimientos y de nuestras acciones. Es esa cosecha la que llega a la individualidad y crece. Eso lo desconoce muchísima la mayoría de la gente, pero afortunadamente la sociedad teosófica, el pensamiento teosófico nos muestra que es posible, conociéndonos así, escoger aquello que es sublime y mejor dentro de las condiciones naturales del mundo, para que la cosecha sea mayor y sea grande para la individualidad. Así ha crecido la individualidad a costa de la personalidad. Y a esa vez la individualidad, en donde no hay sino lo mejor del ser, también presenta su cosecha a la mónada, a lo que somos, a nuestra naturaleza real e inmortal. Y tengo entonces que referirme a este segundo cuadro, aparentemente igual al anterior. Tenemos los mismos planos de la naturaleza, la personalidad, la mente con sus dos características de inferior y superior, y llegamos al plano átmico. Y aquí, a diferencia del cuadro de la izquierda, de la gráfica de la izquierda del dibujo, tenemos que alma también está dividido. Que alma puede estar en una parte superior, aunque es de una naturaleza infinitamente grande, tiene algo superior que se une a los niveles Adi o divino, Yanupadaka o monádico, y el álmico superior. Y que alma inferior, la parte inferior de alma, está unida a Buddhi y a la parte superior de Manas. Esto es fundamental. Esta división de alma en dos partes, porque es lo que nos permite ver cómo de lo universal vamos a lo individual. Todo de alma, la mónada universal, el plano divino son universales. Alma sigue siendo siempre universal. Pero también dentro de los símbolos se nos dice que es
alma es como una llama infinita de la cual saltan muchas chispas, infinitas chispas que se inflaman y atraen materia del plano búdico para cubrirse ese alma de ese Budi y crear cada chispa una unidad. Esa es la mónada. Es alma recubierta por Budi. Budi le da la separatividad, la individualidad. Somos seres entonces ahora individuales. Y se nos viene entonces el trabajo que tiene que hacer todo ser humano. Tiene que pasar entonces de lo universal a lo particular. La mónada es nuestra naturaleza real, que tiene que pasar por experiencias múltiples a través de millones de años, a través de todos los reinos de la naturaleza. Tiene que pasar por los 3 reinos elementales, por el reino mineral, el vegetal, por el animal, y estamos pasando como mónadas por el reino humano. En tremendo conflicto, porque estamos realmente en la parte más baja del desarrollo en todo el plan divino. Hemos llegado hasta el colmo de la materialización y a la identificación con lo material, a sentirnos seres materiales, a creer que para eso ha sido hecho el mundo. Pero estamos empezando la curva hacia arriba. Hemos salido de lo superior, hemos descendido hasta llegar a la parte inferior del mundo físico y empezamos a ascender. Ese ascenso nos está llevando inconscientemente hacia adelante con una gran lentitud, pero la teosofía entonces nos muestra que podemos acelerar ese proceso. El estar atados a este mundo es estar dentro de la prisión creada voluntariamente por nosotros en ese mundo material, contra nuestros apegos, contra nuestros deseos, contra nuestras metas inferiores que nos atan. Y nos dicen, si tú mismo te ataste, te puedes desatar. Es posible hacerlo así, pero para eso tienes que conocerte. Conocemos del mundo externo muchísimo. Todo lo que han observado en la ciencia a través del mundo inmenso y grande, a través de la astronomía y también del mundo infinitamente pequeño, a través del estudio de lo que es milimétrico y anterior a aquello. Estamos atados a ello y podemos liberarnos, pero hay que saber y conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué estoy atado? ¿Qué hace que yo piense así? Que yo sienta así y que no pueda liberarme de ese mundo material. El conocimiento de sí mismo es
fundamental. Por eso, con esa gran sabiduría de un ser que va mucho más adelante que nosotros, nos decía Sócrates que es yo solo sé que nada sé. Es decir, reconoce que lo que creemos que somos, una pequeña fracción de algo maravilloso e infinito que tenemos que ir descubriendo. Hago énfasis entonces en ese punto para que nos demos cuenta de que esa mónada ha sido creada por nosotros mismos y que tenemos que desarrollar nosotros mismos. Vamos a ver un poco ahora en lo que sigue algo de aquello. La señora Besant escribió un libro que llama El estudio sobre la conciencia. En el capítulo 2, al hablar de conciencia, nos habla del significado de la palabra. Dice ella, digamos ahora qué entendemos por conciencia y veamos que si el concepto de esta persona puede tendernos el tan suspirado puente entre la conciencia y la materia, cuya construcción desespera al pensamiento moderno y salvar el abismo señalado entre ambos. Ese abismo entre conciencia y materia. Examinemos esto un poco más. Nos dice la señora Besant, comencemos por una definición de términos. Conciencia y vida son idénticas. Son dos nombres distintos de una misma cosa, según se mire interior o exteriormente. No hay vida sin conciencia. No hay conciencia sin vida. Aparentemente son la misma cosa. Pero cuando después de separarlas vagamente en el pensamiento, analizamos la distinción, advertimos que hemos llamado vida a la conciencia dirigida hacia el interior y conciencia a la vida dirigida hacia el exterior. Cuando nuestra atención se fija en la unidad, decimos vida. Y cuando en la multiplicidad, conciencia. Pero olvidamos que la multiplicidad es la esencia de la materia, en cuya reflejante superficie lo uno se diversifica en lo varios. Entonces ya vemos aquí algo diferente. La vida es una. La conciencia es múltiple porque tiene que ver con la materia. Pero la conciencia que se dirige hacia afuera se pone en contacto con el mundo exterior y nos lleva información hacia lo interno. Total que es importantísimo ese aspecto conciencia, porque conoce el mundo externo, experimenta, ve lo que sucede allí, reacciona sobre él y lleva esa información al interior. Pero esa vida o esa información puede que sea inexacta, como en el caso de lo que nos dicen los sentidos, en el caso de Copérnico y Galileo, cuando Copérnico nos dice que el centro del universo no es la Tierra,
como se imaginaba anteriormente, sino que el centro de nuestro sistema solar es el Sol. Entonces, no tenemos nosotros una información correcta siempre. Tenemos que ir más allá. Más allá de esa misma mente que se ha confundido, y vamos a tener que rectificar esos conceptos que la mente nos puede traer equivocados. Muchos ciertos, pero otros no lo son. Por eso entonces hay elementos de conocimiento superiores a la mente concreta. En la mente abstracta tenemos nosotros las abstracciones que nos muestran los géneros, como cuando decimos caballo, que nos muestra una generalización de las características que tienen todos los caballos, los pequeños ponis o los percherones gigantescos o los caballos árabes tan hermosos y de carreras. Pero la mente sola no alcanza a darnos esa comprensión. Nuestra mente en el campo humanas tiene que ir más allá, al mundo de Buddhi, de la intuición, en el cual la comprensión es completa. Porque antes hemos tenido el conocedor, el objeto del conocimiento y la manera de ponernos en contacto el conocedor con el conocimiento, con el objeto del conocimiento, y eso es conocimiento. Entonces, en el plano de Buddhi, eso todo es uno. El conocedor, lo que se va a conocer y el conocimiento son uno. Y allí no hay error. Una manera de ir desarrollando la intuición es tratar de comprender esas cosas abstrusas como las que nos está mostrando la señora Blavatsky en su proemio. Ese nos ayuda entonces a desarrollar esa intuición. Muchos se alejan de la doctrina secreta, el libro maravilloso que ya trajo al mundo, porque lo ven difícil. Pero no nos dejemos vencer por esas dificultades. Tratemos de encontrar qué hay más allá de la letra muerta. Y eso despierta la intuición en alguna medida. Recordemos que la señora Blavatsky nos dice que la vida que nos ha sido dado no está desarrollada, sino que tiene la capacidad de desarrollarse. Esa vida que está en la mónada no tiene desarrollo en un principio. Por eso tiene que pasar por todos los reinos de la naturaleza, llegar al reino humano y seguir adelante. De ahí la necesidad de la evolución de la vida y de la forma. La forma va modificándose y cambiando de acuerdo con las necesidades de la vida. En la doctrina secreta se nos dice que la vida universal es inconsciente. Bueno, ese es un escollo con el cual nos encontramos.
parece una concepción que nos confunde. Por un lado se nos dice que la vida universal es conciencia plena. ¿Cómo entender que esa vida universal es inconsciente? Tratemos de entenderlo a través de un ejemplo. En español, en la enciclopedia Espasa, que consta de más de 120 gruesos y pesados volúmenes, el conocimiento es inconsciente mientras esté en una estantería y no aparezca un lector para hacerla parcial y gradualmente consciente. Si están ahí los libros en el estante, no nos dicen nada. Todo está allí inconsciente. Pero aparece el lector, abre uno de esos tomos, lee algo, sigue leyendo sobre el tema y lo comprende, y ya tiene un conocimiento parcial, muy poco de lo mucho que hay en esa enciclopedia, pero está haciendo consciente algo de ese conocimiento que era inconsciente. En la medida que sigamos adentrándonos en ese conocimiento, ese lector crece en conocimiento. La vida universal es inconsciente para cada uno de nosotros. Es todo ese conocimiento infinito, pero tenemos que hacerla consciente. Hace falta el lector, en este caso, la mónada, que hace su lento aprendizaje a través de todos los reinos de la naturaleza, los 3 reinos elementales, mineral, vegetal, animal, humano, y más allá. Total, que es un proceso de aprendizaje. La mónada, nuestro verdadero ser, que está recubierto por todos esos cuerpos que nos rodean y que le llevan información, tiene que desarrollarse y crecer. La mónada de un ser primitivo, de un ser corriente o de un genio, o de unos seres que se destacan en lo espiritual como los maestros de sabiduría y más allá, los logos que pueden manejar un sistema, son las mismas, son mónadas, pero que han tenido que pasar por ese proceso y han logrado ese objetivo. Eso es muy alentador para nosotros. Si otros han podido hacerlo, si nosotros hemos podido hacer algo que el hombre primitivo todavía no puede hacer, también entonces podremos hacer lo que aquellos grandes seres han hecho. El destino de todo ser humano es alcanzar esa gran estatura de un lobo solar, de un Mahachohan, de un arcángel perfecto. Eso es maravilloso lo que nos está mostrando la doctrina secreta. Tenemos entonces ahora, llegamos a las 3 emanaciones. Aquí reconocemos entonces lo que vimos al principio. El símbolo del primer aspecto
el círculo con un punto en el centro. El símbolo del segundo logos, y aquí el segundo aspecto, es el círculo con un diámetro horizontal, y el tercer aspecto, el de la inteligencia creadora. Este es el aspecto de la voluntad, de la sabiduría, amor y de la inteligencia creadora. El primero que se va a poner en manifestación es el tercer logos, el tercer aspecto, que es el que tenemos acá. Vamos viendo entonces que lo vemos en forma de plano, el plano divino. Todo se va a formar de lo más sutil a lo más denso. Después tenemos el plano monádico, Warupādaka, el plano álmico o nirvánico, el búdico o nutricional, el mental, con sus dos aspectos, el astral o emocional y el físico. Este cuadro que un miembro de la Sociedad Teosófica en el año 2000 o 2001 envió a todas las secciones del mundo. El doctor Nehru fue el que hizo este cuadro. Aquí nos ponen una serie de nombres en sánscrito que no es importante conocer, pero es muy ilustrativo y nos muestra aquí entonces la división del plano álmico o nirvánico en dos partes, lo mismo que el plano mental dividido en dos partes. ¿Por qué la primera emanación es la de la inteligencia creadora? Vamos también a tratar de entenderlo en una forma simbólica. Si vamos a construir una casa, tenemos que acudir a los elementos que están a nuestro alrededor. La tierra, la madera, el hierro y los componentes que se hacen con esto, el cemento, las tuberías, etc. Es decir, tenemos primero los elementos para crear una casa. Pero hay que construir la casa. Ese es un trabajo del segundo logos, que lo va a construir con esos elementos creados por esa inteligencia creadora. Es la vida divina que va a habitar en esa casa. Con esos elementos se construye la casa, nuestro cuerpo físico, emocional, mental, etcétera, que tiene que ser habitado por el ser real, por la mónada. Y tenemos nosotros entonces que se pone en actividad el segundo aspecto, la segunda emanación que va descendiendo de lo universal a lo particular. Y hemos pasado algo de la mitad del programa del plan divino y estamos ascendiendo y hemos llegado al nivel del plano mental inferior. Los seres humanos hemos desarrollado en gran medida la parte física, hemos desarrollado la parte emocional. Es más, estamos centrados
en el desarrollo de la parte emocional. Los seres humanos, en la gran mayoría, somos seres que reaccionamos a través de nuestras emociones, para bien o para mal, unidos a la mente que se pone en unión con la parte emocional para hacer posible que nuestros deseos y que nuestras emociones se cumplan. Hemos llegado a este punto, pero eso no es todo. Tenemos entonces la evolución del primer aspecto, que viene del primer logos, de la voluntad divina, que a diferencia de esto, que viene por este lado, lo de un lado u otro pues es también simbólico, viene no de abajo, de arriba, llegar hasta lo más bajo y subir, sino que desde arriba se infunde en la vida de lo que ha sido preparado para que llegue a esa tercera emanación. Con esto llego al fin de esta exposición y vamos a la segunda parte. Ven ustedes que esto no puede quedar completo simplemente con esto. Este viene a ser como el principio y por eso está en el proemio. Todo lo demás son elementos y ayudas que nosotros tenemos que conocer para poder llegar a ese desarrollo hacia lo eterno. Hemos logrado ya algo, diríamos tal vez mucho, si tenemos en cuenta todo ese desarrollo evolutivo anterior al ser humano, pero nos falta entonces seguir hacia adelante. Tenemos entonces que conocer las leyes de la naturaleza, cómo opera el karma, el dharma, cuál es el proceso de la evolución. Todo eso se nos ha dado, pero es una gran responsabilidad. Se nos ha dado una vida. ¿Qué hemos hecho para tenerla? Se nos han dado una serie de cuerpos. Se nos ha dicho cómo funcionan. ¿Cómo lo hacemos? Con el cuidado con que debemos tener. O ponemos estorbos al tratar al cuerpo físico y al cuerpo emocional y al cuerpo mental de una manera verdaderamente desastrosa en muchos caminos. Ven ustedes que es un desafío, es un gran privilegio y al mismo tiempo tenemos una inmensa responsabilidad. Muchísimas gracias y entonces podemos, con la venia de la hermana Isis, entrar a la segunda parte del programa para hoy. De preguntas, de ayudas que puedan dar las personas, de inquietudes que nos puedan ayudar a una verdadera comprensión. Entonces volvemos otra vez a
Muchas gracias, hermano Gabriel. Bueno, yo quiero empezar por una pregunta. Ahí pusiste bien claro que el primer logos es cuando surge un punto adentro del círculo blanco. El segundo logos cuando hay una línea horizontal en el círculo. Yo imagino que Swabhavat, ¿no? Prakriti Purusha. Y después el tercer logos, la línea vertical. Entonces quiere decir que antes del punto en el círculo no se usa la palabra logos. En Pralaya no se usa la palabra logos. Que si en Pralaya no se usa la palabra logos. Antes del punto. Dice, no, dice, sigue siendo, pero se nos dice aquí que queda oculto, está en suspenso, mientras hay un nuevo pralaya. Todo lo que es manifestado en el pralaya desaparece. No hay ninguna manifestación del campo material. Allí se debe asimilar seguramente todo lo que ha pasado durante el Manvantara. Pero cuando viene un nuevo Manvantara, entonces lo primero que aparece son los grandes seres. Lo que primero aparece son los logos que dirigen el cosmos con K o los sistemas solares, y así van apareciendo poco a poco lo demás. Lo primero que aparece es lo más desarrollado, al revés de lo que ha pasado anteriormente, ¿no? Entonces, en la que es la parte espiritual, no hay ninguna destrucción. Y cuando hay un nuevo Manvantara, no es propiamente una nueva creación, sino una recreación. Es decir, una nueva manifestación de las leyes de la naturaleza. Por eso el doctor Talme nos dice que lo que reencarna después de un pralaya son las leyes. Esas leyes que van a administrar los logos. Ellos las administran para que haya entonces una nueva manifestación. Pero no partimos de cero, partimos de lo que había anteriormente. Y por eso cada Manvantara, la parte material, tiene que ser mejor que la del Manvantara anterior. Siempre hay un sentido de progreso sucesivo y eterno. Es maravilloso eso. Sí. Hay un paralelo también con la reencarnación, ¿no? Porque cuando uno se muere, la personalidad se deshace. Hay un proceso de asimilación y después surge de nuevo, ¿no? Entonces, como la nueva encarnación fuera un nuevo Manvantara, ¿no? Hay una similaridad del proceso, ¿verdad? Sí, tienes toda la razón. Pero ese nuevo cuerpo no es nuevo completamente. No es una página en blanco. Es el resultado de la vida anterior. Claro. Entonces, es un reflejo de esa vida anterior. Nuestra vida futura la construimos ahora. No es que nos llega después. Somos los constructores de ese futuro. ¿No? Entonces va a pasar allí todo lo hermoso y bueno que hayamos podido construir, y también entonces las escandas, todas esas tendencias negativas tienen que aparecer para que sigamos venciéndolas, y al vencerlas crecer todavía más espiritualmente como mónadas. Bueno, entonces yo podría, la conclusión sería que el proceso de creación de uno mismo
y creación del universo tienen muchos paralelos, ¿no? Es como el que está arriba se refleja en lo que está abajo, ¿verdad? Sí, aparentemente somos distintos, pero somos la misma cosa. Sí. Claro. Lo que sucede arriba, lo que sucede abajo es un reflejo de lo de arriba. Y lo que sucede abajo nos muestra lo que pasa arriba. Es una suerte realmente haber conocido la teosofía y vivir dentro de la teosofía, ¿no? ¿Cuánto ignora la humanidad de esas cosas? ¿Cómo necesita la humanidad la teosofía? Por eso un programa como este es una maravilla. Poder hacer una difusión semanal de todas estas cosas a través de la visión que tiene cada uno de los expositores, pero que todos vamos hacia lo mismo, buscando lo mismo, ¿no? Sí. Es fascinante, ¿verdad? Es fascinante. ¿Sí? Y como ha dicho la hermana Isis muchísimas veces, ese conocimiento que es muy importante no es la meta. El conocimiento es algo que nos va a llevar a algo más. Es cómo vivimos ese conocimiento, que es lo que se va a convertir en sabiduría. Vivir sabiamente. Total que la señora Blavatsky nos dice que el camino natural para Occidente es el de la Jnana Yoga, del conocimiento, porque es el pensamiento occidental, un poco diferente al oriental, que más fácilmente lleva a estas metas espirituales. Pero también nos muestra que el conocimiento por sí solo no sirve, pero que el conocimiento es una ayuda inmensa para vivir sabiamente, que es lo importante. Claro. Y para cambiar la calidad de vida de uno, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Que no es cambiar ni de país, ni cambiar de nuestras costumbres, de nuestra familia. No, es una vida sabia dentro de las condiciones en que estamos, en nuestra vida corriente, ¿no? Y el vivir así es una maravilla, porque el teósofo empieza a poner atención en las cosas internas y la vida se vuelve pacífica. Es una vida de paz, es una vida de una alegría sin aspavientos. Es que nuestra vida, la vida es bella y por lo mismo es hermoso vivir, pero vivir de esa manera. Claro. O quizás nuestro hermano Gaspar Torres quiera decir algo sobre las emanaciones, ya que Gaspar es un profundo conocedor de la doctrina secreta también. No, pero ha sido tan magnífico lo que ha planteado el hermano don Gabriel que sería repetir nada más. Magnífico, don Gabriel. Y extraordinario que usted lo ponga en palabras tan sencillas y que yo creo que han llegado a las personas aunque no hayan tenido anteriormente un estudio tan profundo como usted. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Gaspar. Muy bien, muchas gracias. Usted es realmente un trabajador extraordinario y al mostrarnos en sus cursos de la doctrina secreta, ir profundizando, que para tantos es tan difícil. Y usted entonces va explicando y desenmarañando tantos puntos a través de ese estudio de la doctrina secreta.
pero usted es igual, o más profundo todavía. Muchas gracias, don Gabriel. Muchas gracias, hermano. Yo hace un año más o menos estoy buceando en el mundo de la doctrina secreta. Antes había estudiado mucho La Voz del Silencio, las cartas de los maestros, que las conozco bien en la cabeza, pero la doctrina secreta era ahí aún un campo desconocido para mí. Bueno, desconocido completamente nunca es, ¿no? Porque uno escucha tanta cosa que asimila cosas que no ha estudiado directamente, ¿no? Pero ahora estoy con 3 grupos diferentes estudiando la doctrina secreta y me está fascinando estas cosas. Hay veces que me enredo un poco en el vocabulario, pero ahí estamos tratando de profundizar y entender. Y también muchas de las cosas que están en la doctrina secreta están en las cartas, están en La Voz del Silencio. Entonces uno va haciendo el rompecabezas, ¿no? Poniendo las piecitas y se ve que el objetivo era diferente, ¿no? Blavatsky hablaba para su tiempo y a la vez para los ciclos venideros, ¿no? Entonces ahí ya las cartas son cosas mucho más específicas de la época para 2 ingleses, bueno, especialmente 2 ingleses, ¿no? Entonces tenía un foco de explicación diferente, ¿no? Y la Voz del Silencio, por otro lado, es, bueno, es un conocimiento del budismo tibetano, lo mejor de la filosofía de los bodhisattvas, ¿no? Entonces ahí no, yo estoy en esa cosa de poner en rompecabezas los diferentes campos de estudio teosóficos, este estrés especialmente. Y ahí vamos. Un día comprenderemos todo. Hay que perseverar y darle muchas vueltas a todas esas piezas del rompecabezas. Sí, Incluir a sí. Isis sin velo. Isis sin Sí. velo es Ay. un cimiento muy bueno para la doctrina. Eso no se puede dejar, aunque ella tenga algunas cosas que estén nada más que aplicables al momento del siglo XIX en que se funda la sociedad. Pero si uno deja a un lado esa posible, vamos a decir, cambio, que no son tantos, porque de todas maneras el materialismo continúa, el psiquismo continúa, pero ella sienta muchos cimientos para poder entonces, cada vez que uno llega a la doctrina, porque la doctrina hay que darle también mucho tratamiento en la vida, uno descubre cada vez cosas más profundas y que uno no había podido descubrir en la doctrina si no tenía el cimiento de ciertos planteamientos de Isis. Y eso es importante también para el estudiante. Sí. En ese sentido, un muchacho joven llamado Rafael Albuquerque, que es un líder de los jóvenes en el mundo, etcétera, etcétera, me hizo una trampa. Él está haciendo un estudio de Isis sin velo, un estudio semanal, un capítulo por semana, y me puso junto con él. Entonces soy obligada a leer 40 páginas de Isis sin velo por semana. Así es. Lo felicito. Vas a Así, ver lo que vas a poder de verdad comprender. Magnífico. Sí, estoy fascinada con eso, Claro. estoy fascinada. Entonces, ahí hay un dicho en castellano, ¿no? Que dice, no quieres sopa, 2 tazas, ¿no? Yo estoy con 4 tazas. Y bueno, No quiere ahí tanto, vamos. le dan 2 tazas. Cuanto más veo, más me encanta, más siento lo maravilloso que es. Y bueno, es un estudio para comprender la vida en otras dimensiones, ¿no? No es una cosa así que me enseña cómo arreglar el zapato. Es algo
más dinámico de cómo funciona la vida, sin ser una cosa descriptiva, pero un panorama mucho más amplio, ¿no? Bueno, estamos en esto, profundizando cada vez más. El hermano José Luis de La Paz terminó de entrar. Hola hermanos, buenas tardes, disculpen la demora. Tuve un problema con la clave de acceso. Sí, un problema serio. Sí, Es que yo también entré cuando ya había empezado casi. Sí, pero ya estoy aquí. Claro, hay que perseverar y uno lo logra. Don Gabriel había hablado de una segunda parte. ¿Podemos continuar la segunda parte, don Gabriel? Sí, ¿cómo que no? Que tú habías dicho una segunda parte, pero la segunda parte es esta. Sí, la segunda parte es esta, sí. La segunda Ahora parte entiendo. es esta. Pero Ok. hay que seguir investigando en esos símbolos, ¿no? Porque los mismos símbolos pueden tener muchas explicaciones. Bueno, para poner un ejemplo, en el caso de la cosmogonía egipcia, ¿no? Tenemos nosotros el mismo símbolo del círculo y del diámetro para entender la relación de la diosa Isis con su hijo Osiris, ¿no? Tenemos aquí, ¿qué es primero? ¿El diámetro o la circunferencia? Naturalmente que primero es el diámetro, porque no puede haber, primero es la circunferencia, porque no puede haber un diámetro si no hay circunferencia. Por lo tanto, Isis, el círculo, contiene a Osiris, que es el diámetro. Es su hijo. Es hijo de Isis. Pero al mismo tiempo se nos dice en esa cosmogonía que es también su esposo. Porque si sacamos el diámetro del círculo y lo vemos, volvemos a introducir, viene a ser el aspecto masculino unido al aspecto femenino o el aspecto dador dentro del aspecto receptor para poder crear un universo. Ven ustedes que el mismo símbolo puede servir para varias cosas. El mismo círculo, el mismo símbolo, el círculo con un diámetro vertical, es el 10 sagrado pitagórico, que si sacamos el 1, da origen a los 9 números dígitos. El 0 a la izquierda no vale nada, pero si está a la derecha, detrás de los números, los multiplica. Ven ustedes que hay los mismos símbolos muestran muchas cosas, ¿no? Nosotros podemos tratar de buscar dentro de esos símbolos mayores explicaciones de muchos aspectos. Y eso ayuda al desarrollo de la intuición. Sí, sí. Bueno, hermanos, ahora es hora de comentar, ¿no? Marcela Cecilia, ¿quieres decir algo? Bueno, es muy inspirador escuchar al hermano Gabriel, es
místico para mí, es muy esotérico. Él nos va develando lo que uno puede tener a la vista, pero no lo ve. Yo técnicamente no un comentario, sí puedo llegar a hacer una asociación, en el sentido de que cómo esto que acaba de exponer en relación a los aspectos que se corresponden a su vez con los lobos, también lo vemos en nuestra cotidianidad y como recién decían, en los ciclos, porque la naturaleza uno cuando mira, observa, puede encontrar estos aspectos también y en nuestra vida también podemos encontrar estos movimientos, grandes movimientos de Pralaya y Manvantara, ¿no? Y como recién cuando decía el hermano Gabriel que en realidad cuando vuelve al Pralaya para luego salir al Manvantara, la mónada, no sale igual. Y lo cual es real por ahí, porque en realidad uno trabaja sobre su personalidad, ¿verdad? Llamémosle de muchas formas, la parte oscura, que son nuestras propias codicias, nuestras envidias, los jueguitos de manipulación que nos hacemos a nosotros mismos para siempre justificar que tenemos la razón. O sea, todo ese juego tal vez que, en donde recién decían que el conocimiento es importante, pero creo que en función de todos los ciclos de las razas que venimos atravesando experiencialmente nosotros como mónada, con los diferentes envases, el desafío es no conceptualizar la sabiduría, ¿verdad? Es como que hay un gran mérito allí para poder trascender el conocimiento intelectual solo y poder también internalizarlo en nosotros y llevarlo a la práctica. Porque es como usted decía, el conocimiento es totalmente importante, pero no es lo único. Porque si no, esta triada, en donde tenemos el tercer aspecto que es la inteligencia, pero sin el aspecto anterior, que es el amor, que ahí podemos también ubicar a la compasión, en algún punto me parece, es muy rudo, ¿verdad? Es como que es muy material. Entonces creo que se nos puede ir la vida en alquimizar esta proporción. Y el desafío es hacerlo de manera cotidiana, en cada cosa que uno emprenda, en el trabajo, en la vida de interrelación que uno tenga. Bueno, eso es lo que me surge. Y es lo que en realidad, en lo personal, trato de hacer, mucha autocontemplación en movimiento, porque esto se expresa de manera reactiva o no reactiva en todo. En los ámbitos laborales, en los ámbitos interrelacionales, y de la gran tarea creo, estimo, pienso más que creo, en función de este conocimiento de las razas, que hoy tenemos nosotros de superar nuestra propia animalidad, por así decirlo, esa materialidad extrema, de la cual, como bien decía por el desarrollo del hermano Gabriel recién, también transitamos por eso. Entonces, si bien hoy por hoy nuestra materia está más espiritualizada, pero evidentemente nos falta. Lo que recién decían de Blavatsky, que ella dio conforme a su época, pero que también brindó un pantallazo de lo porvenir. Nosotros tal vez hoy estábamos en semilla en aquella época, pero tenemos que incorporar y ver también lo que nos queda. Bueno, eso nada más, una reflexión, y desde ya muchísimas gracias, porque esos cuadros que mostró el doctor Meru es para ver y rever en soledad e internalizarlo y anclarlo. Muchas gracias. Bueno,
Tenemos nuestro hermano de Chile, nuestro hermano Sergio Reszkowski, creo que descendiente de polonés. Bueno, quisiera, escribió un comentario, puedes decirlo, por favor, puedes participar ahí con nosotros. Micrófono cerrado, ahora sí. Buenas tardes a todos desde Santiago de Chile. La verdad es un privilegio recibir las enseñanzas de Gabriel y de don Gaspar. Ha sido un gran aporte para las personas que de a poco nos hemos ido acercando a la teosofía. Ha sido una enorme ayuda para nuestro proceso evolutivo. Yo quiero agradecer sinceramente este conocimiento que me ha ayudado a muchos, a mí y a muchos otros, a entender enseñanzas tan elevadas, de las cuales estamos intentando poco a poco hacer parte de nuestra vida cotidiana. Muchas gracias y un abrazo a todos. Gracias por todas las enseñanzas y todas las... A nuestro hermano Oscar Galindo, directamente de México. Buenas tardes. Sí. Quisiera nada más felicitar a Gabriel. Hizo una muy buena exposición de la, de la parte de la cosmogénesis, que para muchos de nosotros no nos quedaría muy claro, pero no lo expresó muy bien. Me gustó mucho cómo lo presentó. Y no puedo decir más, que él ya dijo todo. Nada más es felicitarlo por esa gran exposición. Sí, gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, tenemos muchos hermanos aquí. Hermano Álvaro López. No sé de dónde nos habla, creo que es de España, no estoy bien segura. Hermano. No. Bueno, Lulú Negrete, ¿quiere hablar algo? Don Gabriel habló sobre la sabiduría, ¿no? Y yo tendría una pregunta si en esa fase, ¿no? De Pralaya y Manvantara, ¿ella se mantiene o se pierde, o qué parte de esa sabiduría se mantiene, ¿no? ¿Qué parte de la sabiduría se mantiene entre Pralaya y Manvantara? ¿Se mantiene? Sí, ¿qué se mantiene y qué no se mantiene? No. Todo se mantiene, porque todo es para un crecimiento perpetuo, ¿no? Es terminación de un ciclo para un nuevo ciclo. No hay nada que sea absolutamente nuevo, sino viene lo anterior, pero con la experiencia del pasado. Como nos sucede a nosotros, que vivíamos de una vida a otra. Lo mismo de Pralaya al Manvantara, y el Manvantara, entonces en un nuevo Manvantara tiene que ser como lo anterior y algo más, mejorado en todos los sentidos, ¿no? Porque siempre es en un sentido de progreso sin límites, porque por muy adelantados que estemos, siempre la sabiduría divina es mayor. Por eso se nos dice que nos acercaremos a la llama, pero nunca la tocaremos, ¿no? Porque no hay un momento en que se diga, ya de aquí para adelante no hay nada más. Siempre es en un sentido
de progreso, sin límites. Maravilloso. Eso es una cosa, un mensaje de optimismo para los seres humanos, ¿no? Para todos nosotros. José Luis, directamente de La Paz. Gracias, Isis. Hermano Gabriel, no pude escuchar toda la charla, pero tengo una pregunta que es posible que no esté en el tema, pero creo que tiene relación también. Así como nosotros morimos, reencarnamos, el mismo espíritu es el eterno que no es, que es el que toma otro vestimento, otro vehículo. A nivel planetario, los planetas seguramente tienen algo similar, o sea, tienen un ciclo de vida y posiblemente luego entran en el sueño y vuelven a renacer. Entonces quería, hermano Gabriel, que me explique cómo funciona eso a ese nivel, a nivel planetario. Y otra cosa también, si el proceso evolutivo de la cadena de planetas es de un nivel superior o diferente al nuestro. Gracias, hermano Gabriel. Sí. Bueno, yo creo que una de las maneras de entender eso es entender lo que pasa en cada uno de nosotros. Porque lo que está sucediendo en nosotros le está sucediendo a todos los seres humanos. Y lo mismo entonces tiene que ser eso un reflejo de lo que pasa a nivel planetario, indudablemente, ¿no? Entonces es un reflejo. Entonces el conocimiento propio nos ayuda a entender cómo es eso a niveles superiores, ¿no? De todas maneras, se nos ha dado una información al respecto, al mostrarnos que después de los pralayas vienen los manvántaras que asimilan las experiencias y venimos con mayor conocimiento y mayor sabiduría, ¿no? Pero total que lo que pasa en cada uno de nosotros está pasando también en lo superior, en lo mayor, porque todos son reflejos de reflejos, ¿no? Tiene que ser así. Tomándolo, por ejemplo, a nivel de humanidad. La humanidad es un conjunto de varios miles de millones de personas. Pero para que la humanidad mejore, ¿qué es lo que podemos aportar? Nuestro mejoramiento. Para que la humanidad sea mejor, yo debo ser mejor. Debemos pensar así, ¿no es cierto? Porque aportamos así. Lo mismo que cuando hay cosas incorrectas, estamos poniendo estorbos al desarrollo de la humanidad. Pero nosotros debemos trabajar siempre por lo eterno. Eso es la maravilla de la teosofía, ¿no? Y otra cosa, para hacer otro paralelo, cuando nosotros nos dormimos de noche y nos despertamos en la mañana, somos la misma persona, pero ya no somos la misma persona, ¿verdad? Porque algo cambió en nosotros en la noche, ¿no? Entonces, también se puede hacer ese paralelo, ¿no? Sí, Que claro. hay una continuidad, pero hay, por ejemplo, si estuvimos molestos, si estuvimos ahí con una energía ahí un poco mala, después de dormir nos despertamos en un estado de conciencia diferente, ¿verdad? Aunque somos lo mismo, ¿no? Así es. Bueno, hay una estudiosa que está calladita, pero que anda estudiando mucho, Emilce Gulfanti. Bueno, yo la veo, pero
¿Quiere decir algo, Emilce? No, creo que ya se fue. Bueno, tenemos más 4 minutos de transmisión. La palabra sigue abierta para quien quiera manifestarse. John, ¿está? ¿Pide la palabra? ¿Sí? Por favor, hable. Ay, no te escuchamos, John. No se escucha. Estás con una configuración mala. Sí. Bueno, una lástima que no se escucha. Una lástima. De pronto podría escribir la pregunta y Sí, comentarla, ¿no? sí, sí. Ah, sí. Este John es nuevo. Bueno, por el nombre se ve que es de Estados Unidos, pero ahí está viniendo acá de primeras. Yo estoy siempre atenta a quién viene, quién no viene, de qué país viene. Y ahí yo vi que este John es nuevo acá. Bueno, Marcela Cecilia levantó la mano. Sí, quería saber si por favor me sorprendió cuando en su exposición relacionó la vida con conciencia y de cómo esas identificaciones o esas analogías. Quería saber si podría, por favor, ahondar un poco en cuando habló de que la vida universal es inconsciente y que se necesitaba un lector para poder, estimo yo, para poder interpretar o para poder, digamos, visualizar o canalizar esa vida inconsciente, que sería la mónada. ¿A qué alude con eso de que la vida universal es inconsciente? Son esos estados que de repente pueden estar en pralaya y que está formado, constituido por sin número de mónadas que terminaron y las que terminaremos en algún momento por nuestro fin de ciclo, para luego volver a salir a un Manvantara, obviamente como decía recién, que nunca sale igual, ¿verdad? Porque siempre de todo hay algo bueno y hay algo malo, es esa mixtura, digámoslo así. Eso, si me podría clarificar en relación a eso de la vida universal inconsciente. De la vida universal inconsciente. Si puedes profundizar un poco más. Es inconsciente para nosotros, para cada uno de nosotros. Es decir, esa sabiduría infinita está, pero para cada uno de nosotros está un poquito lo que conocemos, que todo lo demás es inconsciente para nosotros. Por eso puse el ejemplo del lector, ¿no? Porque es difícil entender si hay toda esa sabiduría. Y esa sabiduría está en todas partes. Y está dentro de mí. ¿Por qué no la reconozco? Porque falta crecimiento de la mónada, ¿no? Todo es progresivo. Ese ser primitivo, por ejemplo, no puede entender cómo ve el mundo un ser que va más adelante. Lo único que puede comprender es en lo que está. Yo creo que eso también nos da una lección. ¿Qué es lo más importante dentro de todo ese conocimiento y ese Manvantara? El momento actual, el momento presente, que es el que tenemos.
pero es bueno saber que hay algo más y que lo podemos alcanzar, pero no lo podemos alcanzar si no hacemos el trabajo que nos corresponde ahora, ¿no? Por eso las condiciones del Dharma, en que nos muestra que el Dharma corresponde a la etapa evolutiva de cada ser, que el Dharma de otro, aunque sea muy bello, puede ser peligroso para el que no lo puede transitar todavía. Debemos transitar el que nos corresponde, ¿no? Eso tiene que averiguarlo cada uno de nosotros tiene que averiguar, saber en dónde estamos y vivir ese presente. Pero siempre hay oportunidad. Cuando hablamos, por ejemplo, del desarrollo del amor, todos los seres humanos estamos relacionados. Hay unos padres, unos esposos, unas esposas, unos hijos. Si no hay todavía eso, hay los amigos, ¿no? La gente que está en el mundo, por ejemplo, actualmente, con tanto sufrimiento con la pandemia, ¿no? Si nosotros sabemos cuánto sufre una persona, sabemos que todas las personas del mundo en esas mismas condiciones lo van a sufrir también. Podemos identificarnos con eso, ¿no? Es decir, al conocernos nosotros, conocemos a todos los seres. Por eso se nos dice, conócete a ti mismo, decía, Y conocerás el universo. y conocerás al mundo, ¿no? Como decía el oráculo de Delfos, ¿no? Entonces, el conocimiento propio es importante, porque como somos de la misma naturaleza, lo mismo pasa aquí. Una madre que está sufriendo porque su hijo está en un soldado que está en el frente, no importa que sea de un país o del otro, que pueden ser enemigos. Como madre, ambas están con el mismo sentimiento, ¿no? Sí. Se unen los extremos de la misma línea, de la misma energía. El camino del medio. Hermano Gabriel, tenemos una última pregunta para ti que está en el chat de nuestro hermano John de México, que como no pudo hablar, escribió, y la pregunta está escrita en el chat. Todos los seres humanos tenemos distintos niveles de conciencia. Todos los humanos estamos destinados a trascender la humanidad, sin importar si somos buenos o malos, violentos o pacíficos. Esa es la pregunta. Que todos estamos en distintos estados de evolución y todos tenemos que trascender, tenemos que alcanzar nuestra meta. Si eso lo tienen que hacer sin importar si son buenos o malos. Bueno, yo creo que eso, si son de ser bueno o ser malo, es una cosa también de desarrollo evolutivo. Afortunadamente no nos acordamos de lo que fueron nuestras vidas pasadas, porque quién sabe cuántas barbaridades hicimos en el pasado, pero las hemos trascendido. Pero tal vez en una época anterior estaríamos dentro del conflicto, ¿no? Es decir, lo que nos importa es entender en qué estamos, en el momento presente, ¿no? Por ejemplo, ahora para lograr ciertos fines, para muchos el asesinato es la solución. Matar a su enemigo y cree que lo ha solucionado. Pero afortunadamente por karma, vemos que no ha solucionado nada, sino ha puesto tropiezos en su propia vida que le van a poner en condiciones de aprender lo que no hizo
escuchando esa voz interna. Entonces karma va a corregir aquello. Karma, se nos ha dicho, no es punitivo, sino educativo. Nos educa. Entonces lo importante es saber en qué condiciones estamos nosotros actualmente y vivir de acuerdo con esa situación en que estamos. Siempre hacer lo mejor en bien de los demás. Antes podíamos buscar lo mejor para nosotros mismos. El yo personal era lo principal, pero tal vez hemos pasado ya a nosotros. Nos interesa el bienestar del otro. En el caso de la familia, por ejemplo, una madre, ¿no? Para ella es más importante el bienestar de su hijito pequeño que el bienestar propio. Es capaz de sacrificar su vida por la de ese niño, en una forma casi natural. No. En todo caso, nosotros podemos ir aprendiendo dentro de las circunstancias que se nos van presentando. Ese consejo de que cuando estemos con alguien que pueda irse siendo un poco mejor de lo que era por haber estado con nosotros. Eso es un poder maravilloso. Si pudiéramos lograr eso, qué maravilla, ¿no? Ese es uno de los poderes que debemos buscar. No los is de leer la memoria de otros, saber cuál va a ser la lotería de la próxima semana. Eso no. Pero poderes como ese están dentro de nosotros. Y podemos entonces ponerlos en acción. Creo que es lo más importante. Bueno, muchas gracias, don Gabriel. Muchas gracias a todos. Estaremos aquí el próximo sábado con el hermano Ricardo Lindemann, que nos va a hablar de los principios del trabajo teosófico. Bueno, estamos todos en esto, ¿no? Trabajando, tratando de ser cada vez más eficientes en nuestro trabajo teosófico, en el trabajo de aclarar las mentes humanas, incluso las nuestras mismas, ¿verdad? Bueno, entonces nos vemos en la próxima semana y un abrazo fraternal a todos ustedes.